Bienvenidos nuevamente a todas y a todos a este ciclo de charlas del Bicentenario que se dan en el marco de la conmemoración por los 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. Este es un ciclo que tiene como objetivo, bueno, revalorizar el patrimonio tanto material como inmaterial que contiene la institución y tratar de retomar aquellos intereses de Mitre para, bueno, pensarlos, ¿no?, desde este tiempo. Yo soy Sebastián Raya, soy historiador y archivista responsable del Archivo Histórico del Museo Mitre. Y hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Elida Blasco. Así que, Elida, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por organizar este ciclo. Bueno, Elida Blasco es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente investigadora adjunta del CONICET y su lugar de trabajo es el Instituto Ravignani. También es profesora de posgrados, tanto de maestrías como de doctorados en universidades nacionales de Quilmes, de Luján, del Centro, de la UBA. Se especializa en investigación de las prácticas culturales que se vinculan al coleccionismo, a lo que es la organización de espacios que seleccionan y conservan artefactos de tipo histórico. También al impacto de los espacios museográficos en la construcción de relatos e imaginarios en el pasado, en articulación junto con otros temas que también son muy interesantes. Específicamente sobre Mitre y el Museo Mitre, tiene varios trabajos publicados en distintas revistas especializadas, de las cuales yo quisiera mencionar aquella que publicó en Historia da Historiografía, sobre la producción, circulación y divulgación del conocimiento histórico en el Museo Mitre de la Ciudad de Buenos Aires entre 1906 y 1946. Y también el artículo publicado en Protohistoria titulado El legado mitrista, monumentos y manifestaciones de homenaje en la construcción del prócer de Bartolomé Mitre. Así que bueno, Elida, para comenzar esta charla, ¿no?, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue, ¿no?, que a fines del siglo XIX fueron surgiendo en el ámbito público esa idea de crear y promocionar museos de historia. Bueno, lo que acabas de decir, museos de historia, ¿cómo surgen en la cuestión de la promoción y la organización de museos de historia? Digo, es un puntapié perfecto, me estás dando para arrancar el tema, porque vos dijiste museos de historia. Y en general, uno, acá en la Argentina, en Buenos Aires, no estamos acostumbrados a hablar de museos históricos. Entonces, no sé si lo dijiste como, supongo como sinónimo, para vos es una cuestión de palabras, para vos y para nosotros. Por ahí, museos de historia, museos históricos, parece como que son sinónimos. Y ahí hay una cuestión sumamente interesante, porque para arrancar y para tirar un tema que la verdad que habría que, por lo menos acá a nivel local, historiográficamente hablando, tendríamos que problematizar. Porque si uno mira en Europa, piensa en los museos europeos, por ejemplo, intenta un recorrido por España, Francia, si uno piensa museos históricos, si uno va y pregunta por museos históricos, es como, me parece que no funciona esa categoría. Eh, Son museos de historia, si uno mira una guía, por ejemplo, museos de historia de la ciudad, museos de historia del teatro, museo de historia del hombre, museo de historia de una ciudad, de una determinada práctica. Bueno, en estos países, en los países de la región, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, posteriormente, se van a crear museos históricos. Y a mí no me parece una pequeña, una diferencia que puede parecer sutil, puede parecer una cuestión de sinonimia. Eh, y yo tratando estos últimos años de analizar un poco, centrarme en el tema de los nombres, de por qué se le ponen determinados nombres sin intentar una historia conceptual, pero por qué las instituciones se llaman de una determinada manera y no de otra. Entonces, acá me parece que hay todo un tema. Museos históricos. Los museos históricos, en el primer museo histórico de nuestro país, es el Museo Histórico de la Capital, que surgió con ese nombre, Museo Histórico de la Capital, en 1889.
Y para mí la cuestión de lo histórico, de por qué se le llama museo histórico, tiene que ver con una cuestión de qué quería decir lo histórico en ese contexto, para los contemporáneos. Lo histórico asociado o entendido como lo trascendente o lo digno de figurar dentro de las páginas de la historia nacional. Entonces, ahí hay una cuestión, me parece, para desandar y que tiene que ver con esto. Museo histórico es aquella institución en este país y en Chile, Uruguay, Brasil, son las primeras instituciones que surgen, los funcionarios del Estado, los intelectuales, historiadores, tratando con un objetivo específico, y es alojar, primero alojar, buscar, conservar en esa institución muy primigenia, los determinados objetos. ¿Cuáles eran esos objetos? Los objetos vinculados o relacionados o que tuvieran que ver con la Revolución de Mayo y las guerras de independencia. Y con todos los hombres, ¿no? los líderes políticos y militares que habían participado en ese periodo de la historia. Entonces, ¿por qué museo histórico? Justamente porque trataban en 1889 de venir a recuperar porque no estaban disponibles en un espacio público, sino que formaban parte de los tesoros o de las reliquias familiares, de los recuerdos familiares, de las familias, de las élites, tratar de reunir esos objetos que tenían que ver justamente con ese momento de los inicios, de cómo se había formado esta nación, que estaba absolutamente en construcción, y que entonces necesitaban un lugar donde poder reunir estos objetos de manera específica sobre este periodo de la historia, la Revolución de Mayo y las guerras de independencia. Y entonces si pensamos en cuáles eran los fenómenos que estaban dando vuelta, ¿sí? en la esfera pública en este momento, eran dos cuestiones fundamentales. Es cómo construir la nación, qué es la nación, pero esto atravesado por cuestiones mucho más prácticas, que tal vez nosotros por ahí no tenemos muy en cuenta a la hora de pensar en por qué surge la idea de organizar museos, que son básicamente dos o tres cuestiones, dos cuestiones. En primer lugar, uno que tiene que ver claramente con una cuestión práctica, que es práctica o de la vida, que tiene que ver con el envejecimiento y la muerte de justamente de estas grandes celebridades o estas personas que habían participado del proceso revolucionario. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a darse estas cuestiones de envejecimiento y muerte de estas personas. Bueno, y aquí hay una cuestión, pensemos simplemente en San Martín. A ver, San Martín muere en 1850. Entonces, San Martín, un ejemplo, pero ¿qué pasa con entonces los objetos, los bienes, muchos o pocos, que tienen estas personas que empiezan a morir? ¿Mm? Y que han tenido actuación en este momento, tanto han sido guerreros de la independencia, han cruzado los Andes, han tenido relación con la Declaración de la Independencia. Bueno, ¿qué pasa con estos objetos? Pasan a poder quedan en manos de las familias, de los deudos, pero también los deudos empiezan a preguntarse qué hacen con estos objetos. Siguen resguardándolos, pasan, ¿a dónde pasan? ¿Qué pasa con estos objetos? Entonces, esa es una cuestión. Y la otra es justamente la necesidad, empieza a plantearse esta cuestión de la posibilidad de algunos funcionarios, por ejemplo, Lamas, Trelles, el mismo Mitre,
empiezan a plantear que es necesario, que es absolutamente necesario, resguardar algunos de estos objetos y empezar a tratar de acumular, conservar estos objetos en algunas instituciones, todavía no se puede pensar de instituciones públicas, simplemente empiezan a plantearse la posibilidad de qué hacemos con estos objetos, dónde los guardamos, y posteriormente, sí, años después, dónde los exhibimos o qué hacemos. ¿Los guardamos? ¿Se exhiben? ¿No se exhiben? Bueno, estos son los fenómenos que van dando, que se van hilvanando, se van congeniando, como para que hacia 1882, por ejemplo, se organiza la primera institución, exposición de recuerdos, así se los llamó, de recuerdos históricos. Y es una exposición temporaria en donde justamente estos objetos van a ser exhibidos públicamente de una manera temporaria, para justamente exhibir al público lo que va a empezar a llamarse como las glorias de la nación. Estos van a ser las primeras iniciativas, las primeras prácticas que van a dar origen años después, pocos años después, al primer museo histórico, que justamente ya de manera permanente, una idea de establecer un museo con estos objetos, alojar estos objetos de manera permanente en un museo que se va a llamar primigeniamente Museo Histórico de la Capital. Entonces, este es más o menos el proceso, como decimos nosotros, no es que un museo surge de un día para el otro, tiene que ver con un proceso que se va desarrollando a lo largo de años, incluso décadas, que hay iniciativas frustradas, que se proponen formar, por ejemplo, pequeñas exhibiciones que después no fructifican, que después son ideas que no se llevan a cabo, pero que finalmente ahí Mitre tiene muchísimo que ver, es uno de los principales promotores de la idea de la necesidad de conservar elementos, artefactos que él y sus contemporáneos consideraban que tenían un valor no solo para las familias intrafamiliares, sino que tenían que ver con la historia de la formación de una nación. Por eso justamente el mismo Mitre fue uno de los principales coleccionistas. Él atesoraba desde su colección de libros y de mapas y de manuscritos y de medallas. Es decir, Mitre es uno de los primeros coleccionistas, por supuesto particulares, que él lo coleccionaba por sus propios intereses historiográficos, pero a la vez convencido de que eso en algún momento tiene un valor. Y entonces fue uno de los primeros intelectuales, de los primeros funcionarios públicos, era presidente de la nación, al mismo tiempo, además de periodista, actuando a través de diferentes ámbitos, desde la política hasta las armas, hasta el periodismo, hasta él iba guardando y conservando en sus cajones, en sus pequeños, obviamente después bibliotecas, pero digo, cómo fue armando su colección de objetos personales que en algún momento él ya tenía, él como Mitre, como Lamas, como Trelles, como los que después vamos a ver como grandes coleccionistas, tenían una noción de que eso en algún momento tenía que pasar a ser propiedad del Estado, sin todavía saber que había un museo, sin tener una institución que se llamara Museo Histórico. Esa es más o menos la historia la historia de la organización primigenia de los museos, que hoy sabemos, y esto sí me interesa remarcarlo, porque la verdad que es una cosa para tener en cuenta,
el libro de Carolina Karman sobre los orígenes orígenes del Museo Histórico Nacional es del año 2013, es muy reciente. Y entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta, que hasta hace muy pocos años no contábamos con una historia realmente, habiendo analizado el archivo institucional a través de fuentes absolutamente de primera mano, de cómo había surgido y cómo se habían desarrollado los primeros años de este primer museo histórico, que después terminó llamándose Museo Histórico Nacional. Este libro es imprescindible y entonces nos ayuda, nos da cuenta, nos refleja cómo fue el funcionamiento de una institución que la verdad que es absolutamente increíble su historia, digo, si uno se lo pone a pensar. Y en este libro Carolina Karman desentraña como la manera en que una persona, básicamente, que fue Adolfo Carranza, fue organizando esta institución y lo organizó por más de 25 años hasta que murió. En 1889 lo dirigió hasta 1914. Y entonces en ese libro podemos ver justamente cómo todas las maniobras y las gestiones y las prácticas absolutamente maravilloso de cómo operaba Carranza junto con Mitre, los historiadores, cómo manipulaban estos objetos y cómo le daban un sentido, un nuevo sentido, organizando un museo de la nada, con piezas que conseguían con donaciones y que iban dándole un orden de acuerdo a diferentes temas, como por ejemplo, que ellos consideraban relevantes, como por ejemplo las patricias, los símbolos patrios, la colección de objetos de Lavalle, colección de objetos de Dorrego, organizando esos objetos de acuerdo a los intereses historiográficos que tenían en mente. Claro. Y esa idea, ¿no? de la construcción de museos como eslabón dentro de lo que era la construcción de nacionalidad, de sentimientos patrios, ¿no? Que por eso se hicieron los museos históricos. ¿Cómo entra, ya ingresando en el siglo XX, la idea de que la casa familiar Mitre se convierta en una casa museo, ¿no? Porque imagino que la lógica tiene que haber sido parecida, pero bueno, también con algún tipo de particularidades, porque no fue la casa museo histórico Mitre, sino la casa museo Mitre, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso directamente de conformación de la casa familiar Mitre a la casa museo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la transformación de la casa de Mitre en un museo es una cuestión fundamental y que es dos cosas por un lado. En primer lugar, el contexto. ¿Sí? Se llevó a cabo, comenzó el proceso de transformación de casa en museo en el año 1906, en realidad en el mismo momento que Mitre fallece, ¿sí? En el 19 de enero de 1906. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la velocidad con la que se produjo este proceso, a diferencia de lo que ocurría con la transformación con el surgimiento muchas veces de los museos, que llevaban mucho tiempo, que por ahí se creaban por disposiciones gubernamentales en un momento y se inauguraban muchos años después, etc. En este caso fue ultra veloz, ¿sí? La transformación de museo, de la casa de Mitre en museo y a la vez su inauguración como Museo Mitre. Entonces, estamos hablando del año 1906, Mitre acaba de morir. En esos mismos funerales públicos, en ese mismo momento, empieza ya a circular la idea
de que su casa podría ser transformada en un museo, sobre todo por el valor de la biblioteca que albergaba. Entonces, que la biblioteca de Mitre y su archivo podrían llegar a formar parte de, a transformarse en una institución pública. Entonces, recordemos en primer lugar que Mitre, en el momento de su fallecimiento, era presidente de presidía la Junta de Historia y Numismática, que era la institución que nucleaba, la institución que nucleaba a los historiadores, a los intelectuales y a los coleccionistas. Entonces, tanto la biblioteca como su archivo personal, como sus colecciones de numismática, la mapoteca, etcétera, eran de un valor fundamental para los historiadores. Entonces, en este marco, pocos meses después, justamente en junio de ese mismo año, de 1906, en un contexto conmemorativo, es decir, conmemorando el 85 aniversario del nacimiento de Mitre, Manuel Carles, ¿sí?, que entonces era diputado, presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación, justamente proponiendo que la casa en donde había habitado y donde había vivido y donde había fallecido Bartolomé Mitre se transformara en un museo Mitre, que fuera adquirida por el Estado con el propósito explícito de transformarlo en museo. Entonces, ahí se inicia el proceso en marzo de 1906. El texto entonces autorizaba al Poder Ejecutivo a comprar la propiedad y los deudos, ¿sí?, los descendientes de Mitre, los familiares, ya habían justamente manifestado su voluntad de que su padre, ya en vida, había manifestado la voluntad de donar sus bienes al Estado y que ellos entonces iban a acceder iban a cumplir la voluntad de su padre. Entonces, y que iban entonces a donar la biblioteca, el archivo y todas los objetos y los elementos que poseía la casa y lo iban a donar al Estado, que el Estado solamente iba a tener que pagar 1 millón de pesos por la propiedad de la casa, que en ese fue el valor que se tasó la casa, y que ellos entonces iban a donar el resto de los elementos, de los objetos, de las colecciones y de todos los elementos que existían en la casa, que los habían dejado, esto es una cosa sumamente importante, que hasta que los iban a dejar en la misma disposición, tal cual los había dejado Mitre en el momento de su fallecimiento. Entonces, en julio, ¿sí?, a las pocas semanas, en el mes de julio, el Estado, justamente el Poder Judicial, mandó a tasar la propiedad, se hicieron los trámites de tasación, y justamente empezó a conformarse lo que va a ser el Museo Mitre. Lo que es importante es justamente esta idea de conservar el ambiente tal cual lo había dejado Mitre. Esto es una idea absolutamente innovadora para la época a nivel local, ¿no? En el Río de la Plata, en la Argentina, sobre todo en el Río de la Plata y teniendo en cuenta también los países limítrofes. No era una novedad
diciendo que desde Buenos Aires se está tratando de falsear la historia y de consagrar a Mitre por sobre la figura de Urquiza, que es el verdadero, entre comillas, padre de esta unidad nacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante tener en cuenta que en general los museos y en particular el Museo Mitre surge, se organiza, se configura y se inaugura en contextos de disputa sobre aspectos del pasado reciente, y entonces acá podemos necesariamente hay que incorporar y analizar la organización de este museo, como de los monumentos también, por supuesto, pero en este caso estamos hablando del Museo Mitre, en este contexto de disputas acerca del pasado reciente, acerca de quién es la figura principal, quién es el prócer de una historia o un pasado, en este caso muy reciente, que todavía no está cerrado, en donde todavía ni las élites políticas, ni los intelectuales, ni la población en general ha fallado de una manera determinante sobre quiénes son estos grandes hombres. Habíamos mencionado, creo que San Martín, Belgrano, son figuras ya consagradas, pero de una historia lejana. Entonces, en donde la disputa sí puede ser un poco mayor, un poco menor, pero estamos hablando ya del pasado lejano. Estos son acontecimientos que han sucedido en tiempos muy recientes, y que en 1906 todavía justamente se están disputando valores, figuras, acontecimientos, se están debatiendo, se están poniendo sobre la mesa y tratando de valorar, y por supuesto no hay un acuerdo entre quién pesa más en este relato o en esta conformación de la unidad del Estado Nacional, que es, insistimos, absolutamente reciente. Vos hablabas de la creación del Museo de Mitre como uno de los dispositivos para la disputa por la representación del pasado, y más que nada afincado en la figura de Mitre como presidente de la Junta de Historia y Numismática. Y yo ahí veo un hilo conductor en el uso de la figura de Mitre para movilizar conjuntos de la sociedad, ¿no? Ya sea para el jubileo, cuando cumplió 80 años, también cuando fue su funeral, pasando por lo que vos señalabas sobre la creación del museo, y luego ya para 1921, con el centenario de su nacimiento. Hay también una práctica cultural en lo que es la materialidad de la conmemoración de centenarios, que van de los centenarios de la Revolución, de la Independencia, y bueno, justamente con Mitre. ¿Cómo fueron esos festejos del centenario, ¿no? De las movilizaciones, las conmemoraciones, que parecen mantener el fervor popular sobre la figura de Mitre a casi 20 años de su muerte, y en un contexto político, social y cultural muy distinto? Bueno, sobre el centenario del natalicio de Mitre, una de las cuestiones que tenemos que tener, me parece, en cuenta a nivel de todo tipo de celebración, de conmemoración, más allá del centenario en este caso, del centenario del natalicio de Mitre, es el tema de la conmemoración en sí. Y una cuestión central, me parece que tiene que ver con que los centenarios, como ni los bicentenarios, ni en general ningún tipo de cumpleaños, uno puede elegir, los funcionarios, la sociedad en su conjunto, el grupo social que quiere conmemorar, no puede elegir en qué contexto o en qué momento se producen. Las fechas caen en un determinado momento, y entonces eso muchas veces o generalmente hace que el tipo de celebración o el tipo de conmemoración
se tenga que adecuar a ese contexto que nosotros no elegimos, nosotros, que la sociedad, que los que los que quieren homenajear no eligen. Estamos en un contexto, me parece, en este sentido, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Hubiese sido mejor, o por supuesto sin pandemia, el ciclo de homenaje por el bicentenario del nacimiento de Mitre hubiese sido otra cosa, ¿no? No de manera virtual, etcétera, etcétera. Bueno, se podrá organizar el año que viene mejor, pero lo que quiero referirme es esto: uno no puede elegir el contexto. Los que quieren celebrar sobre todo estas fechas de centenarios, de bicentenarios, de cumpleaños, de determinadas cuestiones, caen en determinado contexto. En este caso, el centenario del nacimiento de Mitre, 1921, junio de 1921. Tenemos que ubicarnos entonces en ese contexto. Habían pasado 15 años entonces del fallecimiento de Mitre, de la inauguración de nuestro museo, de la creación de nuestro museo. Y entonces es un contexto totalmente diferente, tanto a nivel internacional, un contexto de posguerra, ya pasamos la Primera Guerra Mundial, entonces estamos en un escenario de posguerra, las experiencias son totalmente diferentes, la manera de sentir, de experimentar la vida en su conjunto es diferente después de haber pasado la Guerra Mundial. A nivel nacional estamos en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, pero en un escenario marcado por la violencia, política desatada contra el movimiento obrero. Recordemos, solo muy vuelo de pájaro, pero la Semana Trágica en 1919, que dio origen, sí, al accionar orgánico de la Liga Patriótica, este grupo parapolicial de extrema derecha, reprimiendo, sí, manifestaciones políticas y sobre todo justamente contra las huelgas y contra el movimiento obrero. Los fusilamientos de la Patagonia en Santa Cruz exactamente en mayo, junio, julio, agosto de 1921. Justamente el contexto en el que se produce se debe celebrar, se debe conmemorar el centenario del nacimiento de Mitre. Entonces, este es nuestro contexto político, bien diferente a 1906. Y también es absolutamente diferente la materialidad de las ciudades, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior del país. ¿Para qué? Para conmemorar, porque hay otros museos y otros monumentos, hay otra materialidad plasmada en donde celebrar y en donde conmemorar ya una historia nacional que tiene al menos más de 100 años. Entonces se celebró el centenario de la Revolución de Mayo, se celebró el centenario de la Declaración de Independencia, y hay en la cuestión de museos, hay nuevos museos. Por ejemplo, nuevos museos que se están organizando, todavía no se han inaugurado en 1921, pero ya hay proyectos instituidos, ya hay publicidad, ya se han las noticias acerca de la organización de nuevos museos ya está circulando desde hace varios años en la prensa de la época y en las revistas, incluso con ilustraciones.
de dónde van a estar emplazados estos museos y qué tipo de museos, estamos hablando. Estamos hablando de los primeros museos, como se le va a llamar en la época, museos históricos y coloniales, provinciales, organizados por la provincia de Córdoba, uno, Museo Histórico y Colonial. Se está pensando en organizarse y ya está a punto de ser inaugurado en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en lo que fue la casa de Sobremonte. Y el otro museo histórico y colonial es de la provincia de Buenos Aires, que va a estar situado, ya está el proyecto y ya se están dándose los primeros pasos, va a estar situado en el antiguo Cabildo, el edificio capitular de la ciudad de Luján. Entonces, tenemos estos edificios que ya están a punto de ser inaugurados. También tenemos la Casa Histórica de la Independencia, que no se llamaba por entonces Casa Histórica de la Independencia, sino Pabellón de la Independencia. Recordemos muy brevemente la primigenia Casa Histórica, en 1816 se había tirado abajo, a fines del siglo XIX, y para entonces, para la celebración de 1916, se inauguró un gran palacete emplazado en ese lugar, un palacete que nada tenía que ver con la fachada original de esa casa. Justamente lo que hicieron es un palacio para poner dentro de ese palacio, para conservar dentro de ese palacio un pequeño salón, el Salón de la Jura, donde se había declarado, donde se había jurado o declarado la independencia. Es un salón muy pequeñito que se instaló dentro de esa gran construcción para que la gente, para que los tucumanos, para que el público, los universitarios, las asociaciones, la gente acudiera en corporación, ¿sí? Los estudiantes, pudieran ir a homenajear, ¿sí? El 9 de julio, allí la declaración, pudieran ir a justamente conmemorar esa festividad cívica. Eso sucedía en Tucumán. En Buenos Aires, mientras tanto, esto me parece absolutamente necesario recordarlo, el edificio del Cabildo de Buenos Aires no era museo, todavía no había ninguna decisión de convertirlo en lo que hoy conocemos como museo, y era una dependencia pública. Entonces, se conmemoraba en la Plaza de Mayo, pero la fecha de 1810, ¿sí? El acontecimiento de la Revolución de Mayo no tenía un edificio hasta entonces emblemático, no había un edificio en donde la gente, o un espacio, excepto la Plaza de Mayo y la pirámide, en torno a la pirámide, ese era hasta el momento el lugar en donde se reunían, ¿sí? La gente para la conmemoración. Entonces, este es el escenario en 1921. En este escenario debe conmemorarse, debe llevarse a cabo la conmemoración del centenario del nacimiento de Mitre. ¿Cómo se lo homenajea a Mitre en este momento? Ya tenía su museo, ya tenía varias, en otros contextos teníamos monumentos, calles consagradas con su nombre, infinidad de actos se habían hecho, hasta árboles con el nombre de Mitre, o no con el nombre de Mitre, árboles recordatorios en donde debajo de ese árbol había sucedido algún acontecimiento de la vida de Mitre, entonces se le había colocado una placa recordatorio. Es decir, Mitre ya estaba consagrado como hombre, como prócer.
¿De qué manera se celebraba entonces, se conmemoraba su centenario? A través de de manifestaciones cívicas que se fueron organizando en diferentes ciudades y pueblos de la Argentina, organizadas o justamente vinculadas a una junta central de homenaje a Mitre que había empezado a organizarse en el mes de justamente a principios de 1921. Esta junta es la que se va a encargar de juntar fondos, recolectar fondos y tratar de armar un programa más o menos homogéneo justamente en las ciudades y pueblos del interior del país. En Buenos Aires lo que se va a hacer es justamente en esa semana, entre el 22 y el 24 o el 25 de junio, en esas semanas, o el 29 de junio creo que fue, unos días, fueron 2 actos específicos. Uno en el Centro Naval, a los que asistieron representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que se hizo fue un acto de homenaje. Recordemos, el Centro Naval estaba presidido por Domecq García, que era justamente el que presidía, ¿sí? el dirigente o el fundador uno de los fundadores de la Liga Patriótica. Entonces, lo que se hizo fue un acto en el Centro Naval, en donde se lo recordó, las personalidades, los funcionarios y los allegados hablaron, ¿sí? Lo recordaron. Y otra de las cuestiones, otro de los actos consistió en que esta misma gente, más el público que quisiera asistir, fueron a colocar la piedra fundamental del monumento justamente a Mitre, que se inauguraría 6 años después, donde hoy lo vemos instalado en una plaza de la Recoleta, un monumento de Mitre ecuestre. Entonces, esa fue la manera de homenajearlo y justamente de recordar a Mitre en este contexto. Pero lo que me interesaba destacar también era esta cuestión: ¿cuáles fueron los atributos o los valores, o de qué manera se lo recordó a Mitre en este contexto de 1921? De manera totalmente diferente a lo que había sucedido en 1906. Si recordamos lo que dijimos hace unos minutos, en 1906 se decidió homenajear a Mitre estableciendo su casa, ¿sí? Como un museo, en donde primaba justamente esta cuestión de recordar a Mitre como civil, en su vida cotidiana, en su ámbito cotidiano, en su lecho, en sus habitaciones, en sus ambientes de trabajo, que eran la biblioteca, que eran la mapoteca, que eran sus colecciones, ¿sí? De su archivo, sus colecciones de monedas, de mapas, de papeles, de libros. En ese ambiente se eligió esta es la faceta de Mitre que se recordó en 1906. En 1921 esta imagen fue radicalmente diferente, porque las diferentes, tanto las publicaciones, como el diario La Nación, los diarios de la época, las revistas que se han sacado números de homenaje a Mitre, los discursos que se han dado en 1921, homenajeando a Mitre, lo que buscaban era justamente la intención, o fue los valores que se destacaron de Mitre, fueron básicamente 3. En primer lugar, el Mitre como jefe militar, el Mitre jefe militar, Mitre guerrero. Por eso el general Garmendia lo homenajeó como la actuación que había tenido en la guerra contra Paraguay. Entonces, el Mitre guerrero.
el Mitre hombre fuerte, el Mitre militar. Este es por un lado. El segundo es el segundo núcleo de valores tenían que ver justamente con los ideales cívicos y republicanos de Mitre. Mitre como presidente, como hombre de Estado y como justamente los valores como portador y dando justamente consolidando los valores republicanos de la Argentina. Y en tercer lugar, esto es, me parece acá una cuestión fundamental, hubo un importante grupo de intelectuales que lo recordaron como Mitre cristiano. Esto puede resultar llamativo visto desde hoy, pero es justamente juntar estos valores cristianos de los próceres, tratar de evocar, tratar de rastrear en la historia los valores cristianos de los próceres. Enrique Udaondo, que después se va a convertir en el director del Museo Histórico y Colonial de Luján, fue justamente uno de los intelectuales, de los publicistas, como él le gustaba llamar, más que historiador, era publicista, tratar de justamente buscar en las fuentes documentales esta raíz cristiana o católica, ¿no?, creyente de los próceres. Dentro de esta corriente incluyó a Mitre, y justamente una de sus principales conferencias y escritos tuvo que ver, justamente se llamaba de este modo, Mitre católico, justamente porque lo que trataba de mostrar era que Mitre había propiciado justamente el sostenimiento del culto católico, ¿sí?, en la Argentina, y que entonces estos eran los valores que había que destacar en estos homenajes. Entonces, valores justamente Mitre guerrero, Mitre hombre de Estado republicano y Mitre católico. ¿Sí? Tres valores que justamente, un conjunto de atributos muy propios de la época de 1921, que tal vez no es que eran radicalmente distintos, pero eran muy diferentes a aquellos valores o a aquellos atributos o a la manera en que se trató de recordar a Mitre en 1906. Me gustaría, para terminar, preguntarte si a más de 100 años de todo esto que vos mencionás, los museos pueden volver a tener esa relevancia que tuvieron a su creación. Me refiero a que sin estos nuevos contextos, ¿no?, donde los elementos estructurales que permitieron posicionar a los museos de historia y, bueno, al Museo Mitre en particular como espacios relevantes, no solo para la práctica de la disciplina, sino también para la divulgación de ciertas narrativas sobre el pasado que organicen identidades y que generen, bueno, en esa época los sentimientos patrióticos, ¿no? ¿Hay espacio para explorar hoy las potencialidades de los museos históricos, del Mitre en particular, para poder, yo no sé si decir, ser relevantes, ¿no?, en la vida cultural, académica e incluso historiográfica, ya sea con nuestros acervos, con nuestro trabajo de difusión, con la exploración de lo académico o incluso con el vínculo con el público? Bueno, a esta pregunta me es fácil y difícil responder concretamente, porque yo puedo dar una opinión como historiadora y no como gestora o como directora de museos, lo cual me pone en un rol mucho más fácil, porque puedo opinar sin tener que hacer, o sin proyectar por lo menos. No está en mi cabeza el hecho de cómo resolverlo. Sí puedo emitir una opinión, pero por eso digo que es una pregunta que me pone en un lugar un poco más fácil para poder responder. Si fuese
o si tuviese interés en ser directora, cómo llevar a cabo estas tareas de gestión o de dirección o de cómo resolverlo en la práctica, no sé si la tendría tan clara. Pero entonces yo lo que creo es que más que hablar sobre la relevancia que tuvieron los museos, no sé si se puede volver, no se puede volver, me parece, a instalar a los museos en general y, por ejemplo, el Museo Mitre en particular, u otros museos, museos históricos, para dar otros ejemplos, en ese rol, o en ese rol, si querés, de relevancia, y tal vez habría que poner en discusión si tuvieron ese rol de relevancia y en qué momento lo tuvieron, si es que lo tuvieron. Pero bueno, dando por sentado que sí, que tuvieron una gran relevancia en el momento de inaugurarse y de crearse y de inaugurarse, o principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Yo no creo que en este momento, que en la actualidad, pasado ya más de 100, 150 años de la creación de los primeros museos, pueda volver a, que la función de los directivos actuales o de los museos sea justamente replicar o repetir esta función. Me parece que hoy en día justamente la función tiene que ser otra. La función de los museos históricos me parece que tiene que ser otra. Si hablamos del momento de organización de los museos de la primera mitad del siglo XX, era exaltar la figura de determinadas figuras públicas, de consagrarlas en próceres, de consagrar determinados episodios de la historia, de la historia nacional, del pasado lejano, del pasado reciente, consagrarlos en acontecimientos grandiosos o gloriosos, etc. Me parece que hoy los museos tienen que cumplir otra función dentro de la sociedad, y que hoy en día la cuestión tiene que pasar básicamente por explicar a la sociedad en su conjunto a través de mecanismos que no soy la persona indicada para mencionarlos, para idearlos, para pensarlos, pero me parece que este ciclo es un excelente mecanismo para que esto suceda, tratar de explicar. Y tratar de explicar que, justamente, por qué en el pasado, por qué determinados acontecimientos sucedieron en el pasado, cómo sucedieron, por qué sucedieron. Incluyendo en esta agenda de problemas justamente la organización de museos, de monumentos, de por qué hombres y mujeres en el pasado bautizaron calles con el nombre de determinadas personas, de determinados personajes y hombres públicos, porque hombres y mujeres en el pasado eligieron, acordaron, hubo un consenso más o menos unánime en que se debían crear un museo con el nombre de tal figura pública, en este caso de Mitre. ¿Por qué esas figuras públicas y no otras figuras públicas? Porque justamente me parece que es la cuestión central que, o fundamental, o a mí personalmente como historiadora, como investigadora, me interesaría, que yo creo que es fundamental que estos temas entren en la agenda, de tratar de explicarle al público por qué en el pasado hombres y mujeres en determinados momentos del pasado y en determinadas coyunturas, eligieron, consensuaron consagrar
va a homenajear a determinadas figuras y a no otras, como sucede hoy en día también, porque me parece que no hay que olvidarse, o que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que hoy en día se siguen bautizando calles con determinados nombres, se siguen creando museos, se siguen inaugurando, se siguen creando monumentos o estatuas homenajeando a determinados hechos, acontecimientos, figuras, hombres, mujeres que han tenido han tenido alguna actuación en el pasado lejano, en el pasado más cercano, en nuestra contemporaneidad. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Me parece que esta podría ser una función contemporánea de nuestro presente, que tienen que, me parece, llevar a cabo justamente los museos. El Museo Mitre en particular, justamente tratando de explicar esto. ¿Por qué fue Mitre? ¿Por qué eligieron homenajear a Mitre en determinados momentos del pasado? ¿De qué manera se lo homenajeó? ¿Qué valores se exaltaron en un momento y no en otro? Y en otros momentos se exaltaron otros valores. Y este proceso es justamente tratar de explicar el dinamismo de este proceso. Y la otra parte de esta pregunta es justamente esto. Me parece que un trabajo, de una agenda de este tipo, no puede ser de ninguna manera llevada a cabo sin convocar a justamente los organismos, todo lo que tiene que ver con el ámbito científico, tanto CONICET, las universidades, los institutos de investigación, las revistas académicas, todos aquellos componentes del trabajo científico, de la producción historiográfica, son los que nutren, o deberían hacerlo, deberían nutrir justamente este tipo de explicaciones acerca del pasado, justamente como los está haciendo, como está tratando de hacerlos este ciclo, como lo está tratando de hacer gestiones de los directores de otros museos históricos, que por suerte podemos contar en este momento con gestiones que en los museos históricos están justamente tratando de poner en discusión para un público más amplio y no especializado este tipo de cuestiones. No se trata, me parece, que los museos vuelvan a reiterar su rol de tratando de consagrar a determinados, a los personajes del pasado ni a los acontecimientos, sino justamente tratar de explicar por qué justamente se los ha consagrado en el pasado, problematizando justamente y poniendo en cuestión y analizando críticamente que se trataba de hombres y mujeres que fueron homenajeados de diferentes maneras. Una de estas maneras de homenaje es crear un museo con su nombre. Otro es erigir un monumento. Otro es bautizar una calle. Otro es poner su rostro en los billetes. Infinidad de manifestaciones culturales. Y por otro lado, con esto me parece sumamente importante para incluirlo en la pregunta que me estás haciendo. Me parece que como investigadores, como historiadores, como integrantes del ámbito científico, académico, me parece que nosotros también tenemos una deuda, que me parece que es el momento de poder explicitarla y ponerla sobre la mesa. Una deuda ¿con quiénes? Con los museos, justamente también. Me parece que dado la altura del siglo XXI y las experiencias que tenemos en países cercanos, como Brasil, por ejemplo, es un ejemplo muy
muy bueno para tratar de destacar que nosotros, la Argentina, los historiadores argentinos, la academia, el ámbito académico argentino debe involucrarse en la agenda que tiene que ver justamente con qué están haciendo los museos, que tienen que ver con nuestra disciplina, porque no estamos hablando de museos que no nos incumben como a nosotros como integrantes de justamente investigadores de la historia. Son museos abocados de diferentes maneras o desde perspectivas diferentes a la investigación, justamente a la producción de discursos historiográficos. Entonces, tanto el Museo Mitre como el Museo Histórico Nacional, como los museos históricos provinciales, son propios de la disciplina. Y me parece que como historiadores, hasta ahora, hasta hace muy pocos años, los historiadores estuvimos ausentes justamente eh, ausentes, separados, trabajando de manera absolutamente desvinculada de estas instituciones. Y me parece que es el momento apropiado más que apropiado, estamos viendo que hay un contexto justamente en donde es posible que nosotros como historiadores nos involucremos en la vida cotidiana de los museos, no solamente para ir a pedir, a justamente usufructuar documentación con los documentos, trabajo con los documentos, con los libros, sino justamente de una manera mucho más activa, que tiene que ver con esta parte, ser parte de la agenda de qué es lo que van a hacer, cuáles son las propuestas de los museos hacia el público y poder nosotros colaborar, involucrarnos de una manera activa para poder ver si en algún momento que no fuese, que no sea un pasado, un futuro muy lejano, sino que sea algo más, que pueda ser algo más palpable, poder transformar a los museos en verdaderos centros científicos de investigación.